Tipicidad es la adecuación de la conducta realizada por un sujeto al tipo penal. Es decir, existe tipicidad cuando la conducta encaja perfectamente en la abstracción plasmada por la ley. En este sentido, el tipo penal es la descripción de un comportamiento considerado como delictivo. Consiste en una acción o omisión que lesiona bienes jurídicos protegidos dentro de la normativa penal. Podemos clasificar los tipos penales en 6 áreas: básicos o fundamentales, autónomos, subordinados o complementados, elementales o simples, compuestos y en blanco. El tipo penal básico corresponde a uno o varios modelos de comportamiento. Estos generalmente encabezan los títulos de los capítulos del Código Penal. Por ejemplo, el homicidio, que está establecido en el artículo 302 del Código Penal Federal. El tipo penal autónomo contiene otros elementos que pueden modificarlo y así cambia su manera de aplicación. Un ejemplo de este es el aborto sin consentimiento establecido en el Código Penal Federal en el artículo 330. El tipo penal subordinado hace referencia a un tipo básico, pero con elementos que califican la conducta. Un ejemplo de este es el homicidio en razón de parentesco, establecido en el Código Penal Federal en el artículo 323. El tipo penal elemental describe un modelo de conducta por medio de un solo verbo rector. Un ejemplo de estos sería el robo y homicidio citados en los artículos 367 y 302 del Código Penal Federal, respectivamente. El tipo penal compuesto se divide en complejos, que es cuando ocurre la comisión de dos o más delitos diferentes, y mixtos, que es cuando existen dos tipos penales, pero estos se unen. El tipo penal en blanco es cuando el delito no se encuentra completamente definido penalmente. Hay que recurrir a otras normas para saber si existe o no la comisión de tal delito. Los elementos del tipo penal se clasifican en objetivos, normativos y subjetivos. Los elementos objetivos corresponden a la tipicidad. La descripción objetiva tiene como núcleo la determinación del tipo, es decir, es el verbo principal. Ejemplo, matar, sustraer, robar, etc. En este sentido, el verbo rector o núcleo del delito corresponde a la forma verbal que nutre ontológicamente la conducta típica, de tal manera que ella gira alrededor del mismo. El bien jurídico tutelado corresponde a todo lo que el ser humano necesita para su pleno desarrollo, tal como la vida, la salud, la libertad, el patrimonio y la familia. Estos se encuentran protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados de derechos humanos internacionales. Los sujetos del delito son las partes involucradas en una acción delictiva, como lo son el sujeto activo, o también llamado victimario, imputado, delincuente, y el sujeto pasivo, también conocido como víctima u ofendido. El objeto material es la persona o cosa afectada directamente por el daño causado por la conducta delictiva o el peligro en el que se colocó a dicha cosa o persona. Las circunstancias son acontecimientos que están presentes en la comisión de cualquier delito. Estas no modifican su naturaleza, pero sí la pena a imponer, ya sea agravándola o atenuándola. El resultado corresponde a la consecuencia de la conducta. Es el fin deseado por el agente y previsto en la ley penal, es decir, si el sujeto activo cumple con su objetivo o no. El nexo también es conocido como atribuibilidad del resultado, y es el vínculo que existe entre la conducta y el resultado.
lo que significa que entre el resultado producido y el hecho debe existir una vinculación. Los medios comisivos son aquellos a través de los cuales se ejecuta el tipo y son elementos necesarios para la realización de la conducta. Un ejemplo de ellos podría ser la violencia, el abuso, el engaño, por mencionar algunos. Ahora pasemos a los elementos normativos. Estos son los de comprensión o entendimiento dependiendo del contexto de una norma, es decir, son las leyes para saber el tipo de sanción que se debe poner al sujeto activo. Los elementos culturales son aquellos que admiten una valoración de carácter cultural, ético o social, es decir, hay que apegarse a los usos y costumbres de la sociedad dependiendo del contexto. En cambio, los elementos jurídicos corresponden a verdaderos elementos de valoración jurídica o normativa. Es una concepción restrictiva de los elementos normativos del tipo, y estos se clasifican en expresos e intrínsecos. Los elementos subjetivos corresponden a los propósitos o intenciones del sujeto activo para realizar la conducta. Estos corresponden a la culpabilidad y son propósitos determinados para realizar dicha conducta diferentes al dolo. Un ejemplo de ello sería la motivación. La antijuricidad significa la contradicción que existe entre la conducta y el orden jurídico, es decir, una conducta típica se dice que es antijurídica porque choca con el orden jurídico penal. En otras palabras, es una conducta contraria a las normas de derecho. La antijuricidad formal se afirma cuando una conducta es contraria al ordenamiento jurídico, y la antijuricidad material es cuando la conducta tiene un componente de daño social.